celebrar la cena, entonces cada uno venga a recoger su sachet. Lo que estamos haciendo al celebrar la cena, tú sabes que el mejor momento para celebrar la cena es que cuando estamos quebrantados, tristes y en situaciones complejas de la vida, porque no nos olvidamos de que a pesar de todo, el Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo a morir por nosotros, derramar su sangre y sacarnos de la miseria. Entonces, hermanos, vamos a dar gracias por el pan, recordando que su cuerpo fue molido y su sangre, dar gracias por la copa, porque su sangre fue derramada para establecer un nuevo pacto que permitió el perdón de nuestros pecados. Señor, te damos gracias por este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, molido y partido por nosotros. Señor, te damos gracias por la copa, símbolo de la sangre derramada de Cristo en la cruz, que fue derramada para establecer el nuevo pacto para perdón de nuestros pecados. Señor, gracias porque en este pacto nuevo tú nos recibiste como tu pueblo, como tus hijos, como tus santos. Y en base a la muerte de Cristo en la cruz, tú lo resucitaste. Y en Él, por la fe, hemos sido muertos y resucitados en Él. Gracias por este pan y por esta copa, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Comamos, hermanos. Y bebamos. Gracias. Asiento, hermanos. Yo siempre peleo con la tapita, pero finalmente la abro. Algunas no la abren. Ya la abrió. Christopher, por favor, ponga el video de invitación. Solo 5 minutos tenemos este video. Fíjense. Hermanos, los quiero invitar a participar de un estudio bíblico que vamos a comenzar dentro de poco acá en la Iglesia Bautista Paso de Fe. El libro se llama El Sistema Levítico, como nunca lo habéis leído. La Biblia tiene un libro en particular que le hacemos el quite los pastores porque nos complica entenderlo. Pero en realidad, si te dijera que ese libro es clave para entender toda la Biblia, es como un GPS divino. ¿Te acuerdas cuando hemos dicho que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó? Y continúa la expresión, murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Y esta expresión, conforme a las Escrituras, cuando tú entiendes el libro de Levítico de la manera que lo vamos a exponer, cobra todo el sentido. El sistema levítico, como nunca lo habéis leído, es un curso que vamos a iniciar aquí en Iglesia Bautista Paso de Fe. Y plantea, dentro de sus primeros capítulos, que es esencial comprender que hay 3 llaves maestras para comprender el sistema levítico y para comprender el cristianismo. La primera llave maestra tiene que ver con el pacto. Dios hizo un pacto en Éxodo 24, pero un pacto basado en la sangre de animales. Sin embargo, en los evangelios, por lo menos en 3 de ellos, más Pablo en Corintios, nos dice que
esta es la sangre del nuevo pacto. Hablando Cristo, ¿por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento se estableció un antiguo pacto, en el Nuevo Testamento se establece en base a la sangre de Cristo un nuevo pacto. Y como nos dice Hebreos, queda por viejo, por pasado, por ya anulado el antiguo. El que hoy día cuenta es el Nuevo Testamento. Pero eso lo empezamos a ver en este estudio del libro de Levítico. La segunda llave es un lugar de encuentro. Y tú sabes que ahora, si en el Antiguo Testamento ese lugar de encuentro era el altar de bronce para la persona del pueblo, el altar de oro para el sacerdote y el propiciatorio, vamos a entender todo esto en nuestro estudio, para el sumo sacerdote, bueno, ahora el lugar de encuentro no es un objeto, es una persona, es Cristo mismo, nuestro lugar de encuentro. Cristo, cuando resucitó, fue declarado públicamente como ese lugar de encuentro donde Dios y el hombre se reúnen. La Biblia establece claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Desde este librito lo podemos entender mucho más claramente porque está enraizado en las Escrituras. Y el tercer llave es: necesitamos un sacerdocio, particularmente un sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdocio de Aarón y sus hijos, los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ese sumo sacerdocio es el Cristo resucitado. Entonces, teniendo estas tres llaves, el pacto, el lugar de encuentro y el sacerdocio, podemos entender lo que el sistema levítico describe como una escalera, o yo describo de forma heurística, una escalera de la adoración, donde comienza primero con una ofrenda que comúnmente se llama por la culpa, que en realidad en el original hebreo es la introducción y la invitación de este curso que estamos comenzando, que está basado en este librito, el sistema levítico. Es, en palabras del hermano Miguel, es uno de los mejores libros que tenemos, que hemos escrito, ¿ya? Este libro es excelente. Ahora, a cada capítulo final del libro, lamentablemente nos arroja la lámina en blanco y negro. Originalmente era colores, pero no importa. El asunto es que en cada capítulo del libro hay un resumen en forma de dibujo, ¿ya?, de lo que vimos durante el capítulo. Pero a la vez hay un código QR. Y el código QR te dirige a un video explicativo, un resumen también de 5 minutos, acerca del capítulo que vimos. Cada capítulo contiene entonces esta infografía diferente de acuerdo al tema y un video de acuerdo al tema. Entonces, hermanos, es un excelente material. Yo disfruté mucho escribiéndolo, he disfrutado mucho revisándolo y hoy día disfruté mucho enseñándolo. Y los invitamos, como dijo el hermano Miguel, a la escuela dominical, a que vengan y estudiemos la palabra con seriedad. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9 y voy a darme el tiempo para explicar. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay un sacrificio que fue importantísimo, Éxodo 24, porque estableció un pacto. En el Antiguo Testamento se estableció el antiguo pacto en Éxodo 24 y fue establecido no para perdón de pecados. Ese pacto fue establecido
para que Israel pasara a ser parte del pacto, del pueblo del pacto. Éxodo 24. Pero viene un nuevo pacto, y ese nuevo pacto establecido por Cristo en la cruz, ese amplió el sentido y fue hecho para perdón de los pecados. Entonces, dos pactos, uno el antiguo, otro el nuevo. El antiguo establecido en Éxodo 24, el nuevo establecido por Cristo en la cruz. Y como Jeremías 31 nos dice, estableceré un nuevo pacto en el cual perdonaré los pecados que el antiguo pacto no consideraba perdonables. El antiguo pacto, ¿cuáles pecados no consideraba perdonables? Cuando la persona quebraba uno de los 10 mandamientos, no eran perdonables. Sin embargo, el nuevo pacto incluye el perdón de estos pecados. Como el nuevo pacto incluye el perdón de estos pecados, inicialmente, fíjense lo que voy a decir, inicialmente iba dirigido a Israel y Judá el nuevo pacto. Pero como ellos estaban en la misma condición de los gentiles, lo que fue malo para ellos fue bueno para nosotros. ¿Qué fue malo? Lo malo fue que todos quebraron el pacto, el antiguo. Quedaron en la misma situación de los gentiles. Entonces Dios incluyó a todos los gentiles, como todos estábamos en la misma situación, en el pacto. Y por eso Romanos 3 nos dice, por cuanto no hay diferencia, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por ello, como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando Dios establece el pacto, el nuevo pacto en Jesucristo para perdón de los pecados, incluyeron a los gentiles, a nosotros. Todos estamos incluidos en el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto, después de cuando la gente era del pacto, había posibilidades de pecar sin romper los 10 mandamientos, sino que se llaman pecados involuntarios y pecados por ignorancia, comillas. Y aquellos pecados por ignorancia demandaban una ofrenda de purificación. Y aquí es importante. ¿Por qué? Porque no debemos confundir el sacrificio de pacto con las ofrendas de purificación. El sacrificio de pacto es para establecer al pueblo del pacto. Las ofrendas de purificación era para limpiar el lugar de encuentro entre Dios y el pueblo, para que a través de la función sacerdotal el pecado que había contaminado el lugar fuera retirado. Fíjense lo que voy a decir, algo que quizás pasamos por alto. El sacerdote comía literalmente de la carne de la ofrenda presentada, y esa acción de comer la carne de la ofrenda presentada, cocida en una olla, se actuaba como quitar el pecado sobre la persona. Nótese lo que estoy diciendo. Hay un sacrificio de pacto, pero hay una gestión del sacerdote donde en una ofrenda de purificación limpia el lugar y quita el pecado. Quita el pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Qué pecado? No de los 10 mandamientos. ¿Cuáles pecados? Los pecados por ignorancia. ¿Ya? Fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Hebreos 9:7. Pero en el segundo, hablando del lugar, esto está hablando del tabernáculo. Fíjense,
Versículo 6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, o sea, la segunda sección del tabernáculo, que estaba dividida en 2 carpas, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Los pecados en ignorancia. No significa que yo ignoraba y por eso cometí adulterio, yo ignoraba eso. No se refiere a los pecados de los 10 mandamientos. Se refiere a pecados que tienen que ver con los ritos propios de Israel y propios del hombre y de la mujer en la vida diaria. ¿Cuáles? Enfermedades de la piel, flujos genitales anormales y haber tocado o estar en una casa donde hay un cadáver, así como 1 o 2 más, pero todos están en la misma línea. Esos serían pecados por ignorancia, ¿ya? Que eran básicamente contaminaciones rituales que tenían que ofrecerse ofrendas de purificación al respecto. Ese es el tema, no es el sacrificio de pacto, el tema en este versículo. Pero nosotros confundimos los sacrificios de pacto, o el sacrificio de pacto, con el tema de este ofrecimiento, de la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Fíjense, el versículo 11, lo que dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, y acá vuelvo a preguntar lo que en otras ocasiones he preguntado, ¿cuándo Cristo aparece como sumo sacerdote? No es cuando Cristo aparece. La frase completa es: ¿cuándo Cristo aparece como sumo sacerdote de los bienes futuros? Ya el autor nos había explicado esto, que Cristo no podía ser sumo sacerdote mientras estuviera aquí en la tierra. Cristo aparece como sumo sacerdote de los bienes futuros, ¿cuándo? Ok, entonces, y ahí tengo que aclarar, cuando resucita, Él es hecho sumo sacerdote. Cuando asciende a los cielos, Él asume como sumo sacerdote. ¿Ya? Está bien su respuesta, pero hay que hacer esa diferencia. Cristo es hecho sumo sacerdote al resucitar. Asume como tal cuando entra en los cielos. ¿Ya? Y entonces, cuando dice acá en el versículo 11, si no entendemos esto, hermano, no vamos a entender lo que el apóstol o el escritor nos está diciendo. Cuando el versículo 11 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Ok, ¿cuándo ocurre eso? Cuando Cristo resucita y entra en los cielos, a través de una mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta tierra. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Ok, fíjense lo que está diciendo. Aparece como sumo sacerdote. ¿Cuándo? Cuando resucita. Asume como sumo sacerdote. ¿Cuándo? Cuando entra. Acá lo dice. Entró al lugar santísimo, al verdadero. ¿Ya? Una vez, y acá esta expresión, una vez. Fíjense, hermanos, por favor. ¿Cuándo se ocupa la expresión una vez? Y acá tú me puedes decir, cuando murió. Fíjate de nuevo. Entró al lugar santísimo una vez. ¿Cuándo fue esa una vez? Cuando entró al lugar santísimo. ¿Cuándo ocurre cuando entra al lugar santísimo? Cuando murió. No, cuando resucitó, no. Ahora sí. La respuesta del hermano cuando dice, cuando entró. A ver, el versículo dice, entró al lugar santísimo. Y es de perogrullo pero de alguna manera esto espiritualmente no nos deja ver algo. Es como que tuviéramos escamas en los ojos y el texto nos está diciendo algo que no lo podemos ver tan claramente hasta que se nos muestra. Dice,
entró al lugar santísimo una vez. ¿Y esto cuándo ocurre? Esta entrada una vez. Cuando entra, entró al lugar santísimo una vez. Entonces, ¿dónde está ocurriendo esto? Ocurrió en los cielos. ¿Cuándo? Cuando entró. ¿Cuántas veces? Acá dice el texto. La expresión una vez está asociada con la entrada. La expresión una vez está asociada con la entrada. Ok, fíjate, sigamos leyendo y vamos a llegar al 14. Pero antes pasamos por el 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y aquí aparecen los animales, ¿de qué ofrendas estamos hablando? Si estamos mencionando, no mencionamos cordero, no mencionamos cabras, mencionamos dos tipos de animales. Se refiere a un tipo de ofrenda en particular. Mencionó el autor machos cabríos y toros. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba primero encendiendo el incensario para que hubiera humo. Después entraba con sangre de un toro por sus pecados, limpiaba el lugar a razón de sus pecados con la sangre de un toro. Después salía y volvía a entrar ahora con la sangre de un macho cabrío. ¿Cuándo? En el día de expiación. El día del cordero. No hay cordero ese día. Los corderos son en otro momento. Ahí hay comida cuando hay cordero. El día de expiación es día de ayuno, no se come nada. Entonces, hay toro y hay machos cabríos. ¿Para qué? Para limpiar el lugar. ¿Qué lugar? El lugar de encuentro, desde donde Dios se revelaba, como dice Éxodo 25. Desde allí yo me revelaré, le dice a Moisés. Es el lugar donde Dios se revelaba. Era necesario ser limpiado ese lugar. ¿Y lo limpiaban con qué? Con la sangre de toros, a razón del pecado del sumo sacerdote y de su familia, y luego lo limpiaban a razón del pecado de todo el pueblo. Cuando limpiaban el lugar, la gloria de Dios podía continuar ahí, derramando su gracia y su misericordia sobre el pueblo. Entonces, nótese de nuevo, cuando habla de la sangre de los machos cabríos y de los toros, se refiere a un tipo de ofrenda que tiene que ver con la purificación. Después dice, y la ceniza de los novillas, rociados sobre los que han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Y aquí está diciendo, miren, estas actividades sirven para purificar el cuerpo, la carne. ¿Ya? No más que eso. Y dice, el versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, y acá es importante, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y acá pregunto yo, ¿qué se ofreció? O la pregunta deberá de ser, ¿quién se ofreció? ¿Por qué? Porque si digo ¿qué se ofreció? Yo diría fue su sangre. Pero si digo ¿quién se ofreció? La respuesta es Cristo mismo. A ver, veamos qué dice el texto. Y leamos bien. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y alguien me diría, no, la sangre de Cristo fue la ofrecida. Sí, pero espérate. ¿Quién? Ahora está hablando de Cristo. Por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Purificará vuestras conciencias, nuestras conciencias, de obras muertas para servir al Dios vivo. Es cierto, derramó su sangre, pero quien se ofrece es todo el ser del Hijo de Dios, el Cristo.
¿Cómo lo sabes? Por la sangre. Pero ¿quién se ofrece? Él mismo. ¿Lo dice el texto? Lo dice el texto. ¿Quién se ofreció a sí mismo? Tú tienes perdón de pecados a razón de que Él se ofreció a sí mismo y derramó su sangre. Y aquí viene la pregunta otra vez. ¿Dónde se ofreció a sí mismo? Verso 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y acá, otra forma de llamar al sumo sacerdote es mediador. ¿Cuándo Cristo llega a ser mediador? Cuando Cristo llegó a ser sumo sacerdote. ¿Cuándo Cristo llega a ser sumo sacerdote? Cuando resucita. ¿Y cuándo asume como tal? Cuando entra en los cielos y se presenta delante del Padre. Y todo esto porque Él derramó su sangre y estableció el nuevo pacto. Fíjense, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y aquí viene. Cristo establece el pacto y a razón de ese pacto, Él es hecho mediador, sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. A ver, ahora está hablando de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. A ver, ¿se acuerdan que hablé de dos tipos de pecados? De los pecados de ignorancia, que ahí implicaba poder ofrecer una ofrenda de purificación. Y les hablé de otros pecados y que los otros pecados implicaban a los 10 mandamientos, que si quebraban uno de los 10 mandamientos salían fuera del pacto y esos 10 mandamientos no tenían posibilidad de ser perdonables en el antiguo pacto. Pero fíjate lo que dice aquí. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. ¿Cuáles transgresiones? Las transgresiones se refieren al rompimiento de los 10 mandamientos. Esas transgresiones no se refieren a los pecados por ignorancia, ahora se refieren a los pecados que hacían pedazos el antiguo pacto. A aquellos pecados que eran considerados irremitibles, imperdonables. Pero Cristo ahora, vuelvo a leer, una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí habla acerca de la muerte de Jesús, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Acuérdense, el primer pacto habían 10 mandamientos que no eran perdonables. El nuevo pacto, estas transgresiones que se cometieron, hizo posible el perdón de los pecados. Y todo aquel que cree en aquel que murió por el perdón de estas transgresiones y que resucitó es perdonado. Es hecho parte del nuevo pacto. Continuemos. Nos vamos a saltar hasta el versículo 24. Fíjense. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino
en el cielo mismo para presentarse ahora en presencia de Dios por nosotros. Ahora, ¿quién entra? ¿Dónde entra? Cristo entró en los cielos para presentación nuestra, por nosotros. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo entró en los cielos por nosotros. ¿Se dan cuenta? Cristo entró en los cielos por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Cristo entró en los cielos por nosotros. Entonces, hermanos, en el énfasis que tú planteas que Cristo murió por ti, también tienes que plantearlo porque Cristo entró en los cielos por ti. Porque Él abrió la entrada. Entonces, versículos 25 y para llegar al 26, y dice acá, y no para ofrecerse muchas veces. ¿Dónde entró? Al cielo mismo. ¿Para qué entró? Para ofrecerse a sí mismo. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir por el sacrificio de sí mismo al pecado. A ver, ¿cuántas veces Cristo entró? Una sola vez. ¿Por quién entró? Por nosotros. ¿Para qué entró? Para ofrecerse a sí mismo. ¿Dónde? En los cielos. Fíjense, hermanos, nosotros confundimos este ofrecimiento en los cielos y lo leemos y decimos, este ofrecimiento ocurrió en la cruz. Pero no, la cruz es la razón del ofrecimiento. Sin la cruz no hay posibilidad de que Cristo entrara en los cielos. Entonces, sin la cruz no hay perdón de nuestros pecados. Y sin la cruz no hay posibilidad de que nosotros entremos con Él y en Él, o que Cristo entre por nosotros. Sin la cruz, este único acto de ofrecimiento en los cielos no es posible. Tú tienes tal sumo sacerdote en los cielos que entró por ti. Y fíjate, versículo 28, lo que dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde fue ofrecido una vez? Y ustedes si me responden, en la cruz, yo les digo, no entendieron. El texto dice que entró en los cielos para ofrecerse a sí mismo. Y cuando digo, ¿dónde entró Cristo? En los cielos. ¿Para qué? Para ofrecerse a sí mismo. Ok, pero ese ofrecimiento, ¿a razón de qué fue? Fue porque Él derramó su sangre en la cruz. Y aquí algo de tremenda importancia, hermano. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12. Me voy a adelantar. Por tanto, puesto que tenemos, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese versículo, esa palabra fe también puede leerse autor y consumador de la fidelidad. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Fíjate lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fidelidad, quien por el gozo puesto delante de él
soportó la cruz. Estás viviendo situaciones difíciles. Imita a Jesús. Pon el gozo. Pon la mirada en el gozo. No pongas tu mirada en las circunstancias. Porque si pones la mirada en las circunstancias, te va a ocurrir como Pedro. Te vas a hundir, te vas a desesperar, te vas a angustiar. Tienes que imitar a Jesús, quien puso su mirada. Él, siendo el Hijo de Dios, puso su mirada en el gozo que venía por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y fíjate lo que continúa, despreciando la vergüenza. Hermano, hermana, la vergüenza hay que despreciarla. No tienes que tenerla como ídolo que guía tu vida, sino mirarla con desprecio. Pero lo que tienes que apreciar es al gozo que implica y que va más allá de la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Todo esto que estamos viendo es para que entendamos que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Las circunstancias no son buenas. Van a venir situaciones difíciles. Pero si tú miras las circunstancias, las cosas difíciles, las cosas no buenas, dejas de mirar a Jesús. Y la única posibilidad de fortalecerte en la vida es ver a Jesús, despreciando la vergüenza, despreciando el oprobio, y puesto delante la gloria del Señor, que se va a manifestar en tu vida a pesar de todo. Porque tu Señor y tu Maestro es aquel que enfrentó la vergüenza, el oprobio, el rechazo, el abandono, la traición. Y acá una pregunta: ¿y qué esperabas tú enfrentar? El rechazo, el oprobio, la vergüenza, la traición. ¿Y cuál es la clave? Desprecia la vergüenza y aprecia el gozo con el que Cristo enfrentó todo, y alaba a tu Señor. ¿Por qué? Porque tú también ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y un día vendrá la realidad, se presentará en forma real, que nuestros ojos lo verán, que estaremos cara a cara viendo al Señor. Esa es nuestra esperanza. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu Hijo entró en los cielos por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque Él despreció la vergüenza y el oprobio, y con el gozo puesto delante, Él enfrentó la cruz. Señor, y esto tú nos diste ejemplo de esto, para que nosotros en los momentos de vergüenza y oprobio no nos olvidemos de mirar a Jesús y su ejemplo. Porque así como Cristo se sentó en gloria, nosotros ya lo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Gracias por esta tu palabra. Señor, trae consuelo, trae ánimo, trae fortaleza, trae guía. Que tu palabra corra en medio nuestro y que nos sustente y nos anime.
más allá de las dificultades, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.